Buenas tardes a todos, hemos llegado al 32º domingo del tiempo ordinario. Varias veces la Sagrada Escritura nos pone como ejemplo a mujeres viudas. Las lecturas de este domingo nos traen el caso de dos de ellas, a quienes nos presenta el Señor como modelos de generosidad extrema: la viuda de Sarepta en tiempos del profeta Elías y la viuda pobre, a quien Jesús observó dando limosnas en el templo de Jerusalén. El caso de la primera viuda, la de Sarepta, que nos trae la primera lectura del libro primero de los Reyes, es impresionante. Tal vez no había pasado tanta necesidad antes esta mujer, pero la sequía y la hambruna del momento la habían colocado en una posición de pobreza extrema. Le quedaba solo un puñado de harina y un poco de aceite. Dios le envía al profeta Elías para pedirle pan, y ella le explica su delicada situación así: con esto que me queda, voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Ya no tenía más nada para comer, era lo último que le quedaba. Pero, ¿qué hace Dios? Le habla por boca de su profeta, quien le ordena compartir con él lo poquísimo que le queda. Cocinar primero un pan para él y luego uno para ella y su hijo. Y esa orden queda sellada con unas palabras proféticas. Proféticas en el sentido teológico del término, pues eran palabras que venían de Dios, y proféticas en el sentido coloquial del término, pues anunciaban un hecho futuro. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará. Y la viuda cumple la petición de Elías, y a pesar de ser una mujer pagana, cree en la palabra que Dios le envía a través de su profeta. ¿Qué fe y qué confianza tuvo esta mujer? Por eso, tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. ¡Qué generosidad la de esta mujer! Si nos ponemos a ver, un pancito no es mucha cosa, pero cuando es lo último que a uno le queda puede ser mucho, demasiado. En pobreza extrema, esta mujer tuvo generosidad también extrema. Lo mismo sucedió con la segunda viuda. Dio de lo último que le quedaba. Nos cuenta el Evangelio de hoy que Jesús se puso a observar a la gente que echaba limosnas en el templo. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Y Jesús no solo observó, sino que les dio una enseñanza a sus discípulos. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Lo mismo que el pancito de la de Sarepta, estas 2 moneditas eran lo último que le quedaba a la de Jerusalén. Y esta fue más audaz en su caridad que la de Sarepta, porque nadie le estaba pidiendo que diera lo poquísimo que le quedaba. Y además, tampoco tenía una promesa profética de que lo poco que daba sería multiplicado y no se agotaría. En estas lecturas vemos que la generosidad la mide el Señor, no porque lo que se dé sea mucho o poco, sino por cuánto significa lo que se da. La limosna a los ojos de Dios tiene un valor relativo. ¿De cuánto nos estamos desprendiendo? ¿Y con qué confianza lo entregamos? La limosna implica darse uno mismo, y para darse uno mismo habrá renuncia o privación de algo que necesitamos. Dar limosna puede ser un acto de mera filantropía, que es muy distinto a la caridad cristiana. Es lo que hacían los ricos, que estaba también observando Jesús, y a estos no los elogió, sino que los criticó duramente. Y los criticó no solo porque daban de su abundancia, sino porque esa abundancia de la que disfrutaban la obtenían nada menos que explotando a viudas y huérfanos. Tremendos contrastes nos traen estas lecturas. 2 viudas generosísimas
y unos ricos explotadores de viudas y huérfanos. Enseñanzas exigentes podemos extraer. Que nuestra caridad no sea mera filantropía, que nuestra limosna no provenga de nuestra abundancia y, por supuesto, que no osemos explotar a nadie, porque nosotros damos solo limosna o nos entregamos a nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro amor. Cuando vemos a otros en situaciones difíciles, les ayudamos, sabemos compartir con ellos los pocos bienes o ánimos que nos quedan, o como en el caso de Elías y en la parábola del buen samaritano que contará Jesús, ¿será verdad que los extranjeros son más generosos que los creyentes a la hora de atender al necesitado? ¿Serán generosos los extraños que los mismos hermanos de la comunidad? O como en el caso de las dos mujeres, ¿será verdad que son los pobres los que habitualmente son más generosos que los que tienen más? La segunda lectura de los Hebreos nos presenta a Jesús como el máximo modelo de la entrega y la generosidad. Se entregó a sí mismo para dar su vida por la salvación de la humanidad. A todos nos gustan los primeros lugares. A todos nos gustan que nos alaben y que nos tengan por importantes y santos. A todos nos atrae el dinero. También nos ponen un interrogante las dos mujeres protagonistas de las lecturas de hoy. ¿Sabemos hacer el bien sin llamar la atención? ¿Somos desprendidos de los muchos o pocos bienes que tenemos? A la viuda del templo no le aplaudieron los hombres, que no se hubieran dado cuenta si no llega a ser por la observación de Jesús. Pero Jesús sí se dio cuenta y la puso como modelo para las generaciones y generaciones de cristianos. Le aplaudió Dios, el Señor que ve en lo oculto, el que recompensa en lo oculto, como dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Dios lo ve todo. Los que han recibido 10 talentos pueden dar más. Los que solo 1, pues darán menos. Pero Dios ve el corazón. No todos son líderes, ni salen en los periódicos, ni son ricos para poder hacer grandes donaciones. La mujer de Sarepta dio un vaso de agua y un pan. La del templo, 2 reales, pero ambas lo dieron con amor. Además, dieron lo que necesitaban ellas mismas. Con ello corrieron el riesgo de un futuro desconocido, sin ninguna seguridad. Nosotros damos alguna vez, no de lo que nos sobra, sino de lo que nos haría falta a nosotros. Imitamos sobre todo el ejemplo de Jesús, que, como nos dice hoy la carta a los Hebreos, no ofreció como sacrificio sangre ajena, sino que se ofreció a sí mismo. Dio toda su sangre por nosotros. Pero además de este recuerdo de la oblación máxima de Cristo por nosotros, este pasaje de la carta a los Hebreos nos trae 3 datos importantísimos. El primero de ellos: está determinado que todos los hombres mueren una sola vez y que después de la muerte venga el juicio. Esta frase parece tan obvia, pero no lo es tanto. Sí, claro, sabemos que los seres humanos mueren una sola vez. Eso lo sabemos. Pero ¿lo saben los que les gusta hablar y creer en la reencarnación? Esta afirmación está en clara contradicción con esa herejía que se nos ha metido hasta en los medios católicos. Ese absurdo mito de la reencarnación nos hace creer falsamente que podemos volver a vivir en la tierra para luego volver a morir quién sabe cuántas veces. En fin, se nos habla aquí también del juicio particular que tiene cada persona enseguida de la muerte, a través del cual en el mismo momento de la muerte cada alma sabe el estado en el que le corresponde estar, el cielo, el infierno o el purgatorio. Se nos recuerda también la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en el que tienen puesta su esperanza. Sí, Cristo volverá, pero no igual
a la primera vez que vino como hombre, muriendo y resucitando para rescatarnos de la muerte y del pecado, sino que volverá en gloria, con todo el poder de su divinidad, para mostrar su salvación a todos los que esperan en Él. Que pasen un buen fin de semana.